Buenos días, espero se encuentren bien. Podamos ir encendiendo nuestras cámaras, por favor. Ahorita vamos a comenzar con la clase. Buen día, profesor. Buenos días. Buenos Buenos días. días, profe. Bueno, vamos a comenzar. Gracias por seguir instrucciones. Yo creo que ya les pasaron mencionando por alguna circular, no sé. El profe Elder ya les tuvo que haber pasado mencionando lo de las cámaras. Fíjense que eh, hubo un inconveniente, bueno, digamos como un problema relacionado con las clases. Ahorita les voy a explicar y vamos a ir hablando de eso. Como ustedes saben, pues nosotros tres aquí en taller, pues sí les podemos prestar bastante atención porque como pues prácticamente las materias que nosotros damos pues son solo ustedes. Entonces, sí quiero recalcar que es bien importante que puedan acatar las instrucciones tanto de nosotros como de sus demás docentes y de coordinación, por favor. No es, digamos que un juego, ni es una opción, ni es si ustedes tienen ganas o no. La verdad es que sí entendemos muchas de las situaciones que puedan pasar, pero esas son situaciones personales que a nosotros como docentes pues no nos competen, por lo que yo pues rara vez, la verdad es que voy a evitar mucho meterme en sus vidas personales. Eso no es correcto, pero en lo que respecta digamos que a lo del colegio, lo de sus clases, lo de sus materias, lo de taller, pues entonces ahí sí tengo que llamarle la atención. No es que haya pasado algo relacionado con ustedes, pero sí con otros grados. Entonces ahorita les voy a explicar. Como ustedes saben, por su seguridad y por nuestra seguridad, pues está prohibido pasar el link de las clases a cualquier persona. Ustedes como alumnos, por pagar su mensualidad y por pertenecer a la institución, tienen derecho a estar conectados a estas clases. Pero alguien ajeno a la institución, sea conocido, sea encargado, sea, no sé, padre de familia, etcétera, etcétera, pues no tendría por qué estar conectado a la misma vez que ustedes reciben su clase. ¿Por qué? Porque pues vamos a nosotros a trabajar en un ambiente que es pues totalmente profesional. No vamos ahí sí que permitir que cualquier persona se esté uniendo a las clases. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Bueno, con nosotros lo que pasa es que nosotros generamos un link cada vez que ustedes se conectan a clases. Ya sé que es un link semanal, pero si se dan cuenta, pues siempre que ustedes quieren añadirse a la reunión, antes de nosotros los tenemos que admitir. Entonces eso nos ayuda un poco, digamos que a filtrar o a ver quiénes están conectados o que otra persona ajena a ustedes no se haga pasar por ustedes conectados al mismo tiempo a la llamada con su nombre, cosa que no puede estar sucediendo, ¿sí? Entonces yo creo que ya entendimos que pasar link a amigos, conocidos o a quien les pida el link no es un juego, no es una broma, no es un chiste, no es algo divertido. Y recientemente, pues no pasó con nosotros, pero sí me enteré yo que pues algunos maestros pues los estaban haciendo pasar un mal rato porque algunos alumnos estaban, digamos que compartiendo el link y haciendo cosas que no debían. Otras cuestiones que les quiero mencionar, por ejemplo, ustedes saben que mientras estamos en clase yo trato la manera de hacerlas no tan largas para que ustedes no se aburran. Ahí sí que yo sé que es imposible que una persona preste atención durante tanto tiempo prolongado, sin recesos. Eso no se puede. Entonces, ustedes sienten, mire, yo los observo a través de la cámara, si yo miro que ustedes están aburridos, pues trato de apurarme un poco o de hacer otras cosas para que pues, podamos hacer la clase más dinámica. ¿Y a qué voy con esto? Que también el uso de teléfonos celulares los evitemos, por favor, en lo que estamos en la clase. Nosotros como profesores pues los evitamos. Yo rara vez, o me van a ver rara vez que yo pues digamos que silencie la llamada para ver mi teléfono, para hacer cuestiones personales, porque eso no, dentro de la clase pues no está permitido, al igual que con ustedes. Sé que estamos a distancia, pero imagínense que estamos todos presenciales, pues obviamente el ver el teléfono en lo que el docente está explicando,
eh, pues no es apropiado. Esto pues también porque algunos pueden tomar fotos de sus demás compañeros, pueden tomar fotos de los docentes, de lo que está pasando en la clase, y pues eso no es apropiado ni es correcto. Nos pone en riesgo tanto a nosotros como a ustedes. Lo más importante que ustedes a veces no consideran o que no consideramos, si lo incluyo así, es su privacidad. Entonces yo creo que nadie quiere que su imagen sea utilizada sin su consentimiento para cosas que no son correctas, o que su imagen vaya a parar en redes sociales, en videos que puedan ser considerados como graciosos, que la verdad no es ningún chiste burlarse de las personas. Entonces, con respecto a eso, por favor, uso de celulares, no. También les quiero recalcar que vamos a evitar estar grabando las llamadas sin previa autorización de los docentes. Como ustedes saben, nosotros capturamos las llamadas. Esto nos sirve como respaldo para lo que se habla en clases, para lo que se trabaja. Nos sirve como respaldo también en caso de que alguien por alguna emergencia no pueda conectarse, y ahí está la grabación. Esto no es para que usted deje de conectarse y después solo mire la clase, porque no es así. Le recuerdo que se toma asistencia, se toma, digamos que, un reporte del rendimiento que ustedes tienen, y que les recuerdo que el instituto requiere al menos un 80% de adherencia. Eso quiere decir que ustedes tienen que estar conectados en la mayoría de las clases, porque si no están conectados, pues se les da de baja. Esto es algo que siempre ha sido así. Entonces, si le recalco su puntualidad, su responsabilidad, su asistencia, y que cualquier emergencia, que por favor la comenten en el momento. A veces sucede que, pues, yo no estoy enterado de ciertas cosas que a ustedes les pasan, y pues pareciera que uno es malo, pero no. Si ustedes quieren eh, o quieren hablar o comentar algo que les pasó, pues pueden hacerlo. Nosotros pues no somos así que desconsiderados, lo podemos considerar, pero siempre y cuando ustedes lo comuniquen a tiempo, ¿sí? Entonces, eh, les agradezco, la verdad, que puedan tener sus cámaras encendidas, que los que pueden, yo entiendo que los que pueden y los que no pueden, la instrucción que yo les tengo que dar es que a partir de ahora, quienes de verdad no puedan tener su cámara encendida por X o Y razón, tienen que pedirle a sus encargados, sus padres de familia, que llamen a dirección y que nos reporten que sus cámaras no funcionan o que no tienen cámaras o X o Y cuestión. Entonces ya dirección nos informa a nosotros y nosotros ya tenemos apuntado quién tiene permiso de no encender cámara. Con los demás que están conectados durante la clase y no tienen su cámara encendida, pues a partir de ahora nosotros sí tenemos que apuntar, porque eso es una falta al reglamento. Es como, por ejemplo, que usted venga a estudiar sin el uniforme. Eso sería una falta al reglamento. O que venga a estudiar sin su, qué sé yo, sin sus materiales. Eso es una falta. Entonces, todos los que ahorita no tengan su cámara encendida, pues se está tomando asistencia, reporte, y pues ya nosotros procedemos con eso, ¿verdad? Bueno, Jorge, pues ya me comentó su situación. Entonces Jorge por hoy no va a tener su cámara encendida, y es un buen ejemplo de lo que la mayoría puede hacer si por X o Y situación no lo puede hacer. Me escribe, me comenta por privado, y pues ahí ya nos arreglamos. Bueno, entonces ya no me quiero alargar mucho para no aburrirlos, solo les quiero recalcar eso, por favor, y que sepan que sí estamos pendientes tanto de su rendimiento y de su comportamiento. Entonces, cualquier cuestión relacionada a faltas de respeto a otros docentes, a, a su bajo rendimiento o a cuestiones así, pues nosotros estamos enterados y yo me veo en la obligación de llamarles la atención. Entonces, les voy a dar las instrucciones para el día de hoy. Como bien saben, hoy nos corresponde una exposición. El día martes tuvimos exposiciones con quinto, pero pues se nos acortó el tiempo y no nos dio tiempo. Entonces, porque pues hubieron unos inconvenientes ahí, yo creo que ustedes van a estar más preparados, pero de igual forma lo vamos a hacer así. Si nos dirigimos a la plataforma, yo creo, y estoy casi seguro, pero no sé, lo voy a revisar ahorita, si ya está publicada la actividad. Vamos a ver, puertos y dispositivos periféricos. Sí, ahí está asignada.
Gracias, Edward. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes se recuerdan, el año pasado también hacíamos exposiciones y lo que hacíamos era que tenían que subir su presentación en el espacio que yo les asignaba. Al momento que ustedes iban a exponer, yo les calificaba su exposición ahí mismo en el espacio, les ponía comentarios y ustedes podían ver su nota de una vez. Hoy no voy a hacerlo como el martes empezamos primero con las exposiciones, hoy voy a dar primero la clase para que me dé tiempo de explicarles su actividad y toda la cuestión de la otra semana, que esta es la actividad 7 ya, y después de eso pues vamos a proceder con las exposiciones, que la verdad yo espero que la mayoría esté preparado. Al final de esta clase yo espero que todos tengan subida su presentación en el espacio de la plataforma. Si por cualquier situación hoy no nos llega a dar tiempo y para no extendernos tanto, entonces vamos a continuar el día de mañana. Mañana por la mañana yo estoy desocupado, entonces podemos continuar mañana con los que no nos dé tiempo hoy, ¿sí? Lo que sí quiero es que tengan subida su presentación en el espacio de la plataforma, en la actividad 6. Si no tiene subido ese espacio, pues entonces subida su presentación en ese espacio, entonces no puedo correr las presentaciones o las exposiciones para mañana, porque eso me da la idea de que no estaban preparados para hoy. Entonces yo les estaría dando más tiempo que pues no es justo. Para poder tener derecho a su exposición el día de mañana, entonces por favor vaya y suba su presentación. Esas son las instrucciones. Yo la semana pasada les dije que no les iba a dar tiempo mínimo o máximo para la exposición, sino que lo íbamos a manejar a su criterio. La verdad es que con quinto funcionó bastante bien. Habían alumnos que sí estaban bastante preparados y que expusieron bastante tiempo. Entonces yo estoy considerando dar 2 días de exposición porque sí se nos extiende bastante. Sí, y los que pues mañana lo tengan ocupado, entonces pues van a pasar hoy, pero me lo tienen que comunicar y así lo vamos a trabajar. Entonces ya no me extiendo más, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Miren, está bastante corta, así que va a ser como una clase express, porque sí tenemos que pasar con las exposiciones y además la tarea está bien fácil. Entonces esta semana pues vamos a tenerla un poco fácil, la verdad, al menos en reparación de computadoras. Y si se dan cuenta en su sonograma, creo que actividad 9 y 10, pues sí van a estar juntas y va a ser un poco pesado. Entonces, para darles un poco de descanso, esta va a ser un poco fácil. Hoy vamos a hablar de redes locales y dispositivos de red. Como bien sabemos, pues las redes locales pues, se refiere a esta configuración, ¿verdad?, que se hace para poder interconectar dispositivos. Nosotros, pues como técnicos, digamos que sí vamos a, si ustedes quieren dedicarse a eso, pues, sí pueden hacerlo. La verdad es que la configuración de red es bastante interesante. Yo personalmente no me he dedicado a eso, ni he aprendido, digamos que tanto, pero sí es interesante saberlo. Hay cuestiones que son meramente técnicas y que están relacionadas con computación, que esas sí las van a aprender y ahorita vamos a ver eso. Cuando hablamos de redes y dispositivos de red, pues nos podemos ampliar mucho. Las redes, pues básicamente es la configuración que existe para poder conectar equipos o nodos, como se les conoce. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues los dispositivos de red, pues nosotros pues, tenemos mucha variedad ahora, ¿verdad? Tenemos los modem, tenemos las tarjetas de red, tenemos los routers, etcétera, etcétera. Ya vamos a ir entendiendo bien qué es todo esto. Y también vamos a ver una pequeña introducción a las capas OSI. Entonces, vamos a ver algunos conceptos sobre red. Yo creo que esto, miren, esto ya está pues, más que sabido, es una tarea que yo creo que les dejan en computación cada año. Entonces, esto pues yo creo que ya lo conocen. Y si no, pues ahorita lo vamos a ver. Nosotros, al hablar de conceptos de red, pues podemos definirlas en dos partes. Una cosa son las topologías. Las topologías, pues es la configuración. Y otra cosa son las redes, que existen diferentes clasificaciones. Entonces, dentro de esas, pues tenemos la red de área personal, denominada PAN. La red de área personal, pues, como lo indica su nombre, es de uso personal. Quizá usted solo vaya a conectar una o dos computadoras en su espacio personal, lo que la convierte, pues, únicamente en una red privada, no pública. A diferencia de, por ejemplo, la red de área local, LAN, que, pues, sí es más extendida. Puede abarcar, por ejemplo,
un espacio geográfico o determinado de territorio, o puede abarcar también lo que nosotros conocemos pues en una empresa. Por ejemplo, puede haber una red LAN, porque es privada, pero pues es local y está más extendida. Tenemos la metropolitana, llamada MAN. Si ustedes quieren pues ver a más escala una red metropolitana, pues podemos ver, por ejemplo, la red metropolitana de la ciudad de Guatemala, por ejemplo, a la que, por ejemplo, Amatitlán puede pertenecer, porque Amatitlán es un suburbio de la ciudad capital, y como es una metrópolis, entonces la ciudad de Guatemala pues pertenecería a una red de área metropolitana, en la que los distribuidores de Internet pues estarían extendiendo la red, ¿verdad? Red de área amplia, WAN, pues eso ya nos puede abarcar, por ejemplo, todo el país. ¿Sí? Hablando de Guatemala, por ejemplo, pues ya sería como la conexión o las redes de todo el país. Ahora hablemos, antes de pasar, pues, ¿está claro eso? ¿Quién de ustedes había escuchado de eso? ¿Quién de ustedes, pues, por ejemplo, ha tenido la experiencia de trabajar en una red de área? Y con trabajo, pues me refiero a que no sé si han visto cómo se hace esa configuración o cómo más o menos es que se tienen que conectar las computadoras, la característica y todo eso. Si no, pues obviamente más adelante ustedes lo van a ver como técnicos en electrónica, pues miren que hay mucho campo y uno de esos campos es poder hacer instalaciones de Internet. Entonces ahí van a ir aprendiendo eso. Y claro, pues yo creo que ellos pues tienen plazas para eso y pues sí reciben peritos en electrónica porque ustedes pues van a aprender esto y pues igual en las empresas siempre capacitan. Ahora vamos a hablar de las topologías. Entonces, no hay una definición en sí de topología que yo les haya puesto aquí, pero las topologías digamos que son la forma, digamos que física, si lo podemos entender como poder hacer un diagrama de cómo están conectadas las computadoras, aunque físicamente en un espacio no se encuentren en esa distribución, porque si se dan cuenta viendo la imagen acá, pues sería un poco raro tener computadoras en círculo, pues, se vería bien raro. No es así, sino que nos referimos a la conexión física que existe. Es decir, que todas las computadoras están conectadas entre sí, en el caso de la topología de anillo, que es la que están viendo acá. Entonces dice que, por ejemplo, en esta todos los nodos están unidos entre sí, 2 a 2, con un único medio de transmisión que realiza un camino cerrado. La ventaja pues, de esta es que todas las computadoras están conectadas entre sí y que la información viaja a todos los nodos. Nodos le conocemos pues a esta forma de denominar, pero nosotros le llamamos computadoras. Nodo es igual a una computadora, ¿sí? Entonces, hablando de topologías, pues un nodo es una computadora. La desventaja de la topología de anillo, por ejemplo, es que si una computadora se estropea, ¿qué creen que pasa? Digamos que este nodo que yo estoy señalando acá es el que transmite la información a todos los demás. Entonces imaginen que este no se estropea. Pasa la información y que resulta que este que está acá se estropea. ¿Qué creen que pase? ¿Será que se completa el ciclo? ¿Será que las demás computadoras reciben la información? ¿O qué pasaría ahí? Se interrumpe el ciclo. Se interrumpe el ciclo. ¿Y qué pasaría con las demás computadoras? Si no mal estoy, creo que la última señal que recibieron sería la que quedaría alojada en ellas, pero como tal no recibirían más ni pasarían más. Exactamente, gracias, Asael. Entonces, como dice el compañero, pues ahí se interrumpe el ciclo. Ya no hay más información y pues básicamente las computadoras quedarían como en blanco, ¿verdad? Porque ya no están recibiendo más información. Eso en el caso de que se estropeara la que está aquí en medio, pero ¿qué pasa si la transmisora es la que se estropea? Entonces todas estas no reciben nada, ¿sí? Y es la desventaja de la topología de anillo, que dependen directamente del estado de las otras computadoras, que quiere decir que ninguna puede estropearse porque entonces
vamos a tener problemas, ¿verdad? Y pues es un problema del que las personas que instalan este tipo de topologías pues son conscientes, pero dependiendo de su necesidad y si le dan mantenimiento seguido a las computadoras y si saben que su red es estable, pues no les importa mucho. Por ejemplo, acá tenemos otro tipo de topología que es la de estrella. Dice que esta topología es la que impera hoy, con una única estrella o con varias unidas, según el tamaño de la red. En la topología de estrella, todos los nodos están unidos a un único nodo central, y de ahí su nombre. Todos los nodos se comunican unos con otros a través del nodo central. Puede romperse cualquier número de enlaces entre el nodo central y los demás sin afectar más que a los nodos de dichos enlaces. Sin embargo, no está carente de problemas. Un fallo en el nodo central puede provocar la desconexión de toda la red. Entonces acá pasa algo parecido al anterior, solo que no de la misma manera. Acá las computadoras o los nodos dependen del nodo central, este que está aquí en el medio. Entonces, por ejemplo, que este nodo se me estropea, las demás siguen teniendo conexión entre ellas. Entonces, digamos que este nodo quiere mandarle información a este. Lo que hace es pasar su información mediante el nodo central y llega aquí. De igual manera puede pasar de este con este y así sucesivamente. Y pueden seguirse comunicando a pesar de que este pues, no está funcionando. Lo que pasa si el nodo del centro se arruina, bueno, entonces no hay ningún medio de comunicación entre los nodos. Quiere decir que nuevamente depende de un nodo. Ya se reduce el problema porque ya no dependerían directamente de todas las demás, sino que dependen solo de una. Por lo que hay que prestar bastante atención al nodo central. Vamos con, bueno, esos fueron algunos ejemplos de topologías. Hay muchas topologías más. Está la topología de malla, está la topología de bus, etcétera, etcétera. Y esas, pues, ustedes las van a investigar para su tarea. Entonces, yo nada más les puse algunos ejemplos porque la verdad es que este tema no hace falta profundizar tanto. Yo sé que pues ya lo han visto más de alguna vez y también tenemos que ver las capas OSI de conexión a internet, que esas sí casi no se miran. Entonces, bueno, a los que me indican que van a pasar hoy, los voy a pasar primero y después vamos a ir con sus demás compañeros. Entonces, como les decía, tenemos las capas OSI de conexión a internet. Miren, la conexión a internet, la verdad es que sí es un proceso algo complejo, que pocas veces explican cómo funciona y es algo, digamos que complicado de entender, pero vamos a ver ahí sí que poco a poco cómo sucede. Entonces, las capas OSI de conexión a internet pues son 7 capas que suceden antes de que usted se pueda conectar a internet. Son básicamente el envío, traslado de datos y de información para que a través de ciertos protocolos pueda establecer una conexión con un servidor mediante su dirección IP. Entonces, tenemos, por ejemplo, la capa 7, empieza de la 7 a la 1, entonces así las vamos a ver. En la capa 7 está la aplicación. Dice que es la capa más cercana al usuario, la capa en la que se mueven los programas o aplicaciones de red que pueden comunicarse con otros programas de red, es decir, el software, ¿verdad? La interfaz que nosotros vemos y con la que interactuamos. En la capa 6 tenemos la presentación. Esta capa no se encarga de la comunicación en sí, sino de estandarizar su formato, porque distintos equipos podrían usar distintos códigos de caracteres. Esto pues es más cuestiones de programación y cuestiones así. Entonces, la capa de presentación es como y la estandarización del formato, digamos, cómo va a reconocer su equipo. Tenemos la de sesión, que es la capa número 5. Esta capa se encarga de establecer las conexiones de comunicación o sesiones, marcando si la comunicación será simultánea o en un solo sentido. Si es en un solo sentido, quiere decir que nosotros podemos navegar libremente, pero si es simultánea, quiere decir que nosotros tenemos que hacer un inicio de sesión para poder, digamos que nos reconozcan, ¿verdad? Entonces ya es en dos sentidos, porque ya hay un reconocimiento. Tenemos la capa 4, que es de transporte.
Esa capa realiza tareas importantes como aislar las capas superiores, incluidos los programas y detalles de implementación y transporte. Ahí pues lo que sucede es que se comprime todo, ¿verdad? Es como hacer un paquete, comprimir toda la información que va para poder transportarla a los servidores. Tenemos la capa 3 que es de red. Esta es la que se encarga de determinar qué ruta deben seguir los paquetes recibidos de la capa anterior para llegar a su destino, determinando también para ellos las conexiones físicas y ahí esa palabra como que se me confundí, unívocas de origen, los números IP. Lo que les decía anteriormente, hay un reconocimiento. Entonces, en la capa de transporte, todo el paquete de información con la que usted está interactuando, el formato que, pues, su computadora, el inicio de sesión, su información, su dirección IP, todo ello, pues, se comprime en un paquete para que a través de la red determinen qué ruta van a seguir esos paquetes que se acaban de crear. Entonces, ahí tenemos las conexiones físicas de nuestros distribuidores de Internet y que nos genera pues nuestra dirección IP. La dirección IP es una identificación de Internet que pues obviamente nos pertenece como usuarios. Pueden haber varias direcciones IP. Está su dirección IP física. Bueno, la dirección IP generalmente digamos que lo ubica en una ubicación geográfica. Si usted, por ejemplo, va a averiguar su dirección IP y me la pasa, yo puedo meter la dirección IP en un software y puedo determinar en dónde está viviendo. Entonces, o en qué territorio vive. Entonces, por ejemplo, que Mario me pasa su dirección IP, yo me voy al programa y meto la dirección IP, entonces me va a decir, por ejemplo, que Mario vive en Amatitlán, por ejemplo. No sé dónde vive, pero supongamos que Mario vive en Amatitlán. Entonces, me va a decir más o menos delimitar el lugar en el que vive. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, en Alto de la Cruz y me va a ubicar geográficamente el lugar. Eso pasa con las direcciones IP. Es como la dirección de su casa. Es bien importante que no accedamos a cualquier sitio de internet o le demos clic a cualquier link porque hay personas que se dedican mediante spam o mediante ciertos links. eh, Ahí dicen que ya lo doxié, entonces ya sé dónde vive mediante la dirección IP. Sí, y exactamente eso es lo que pasa, que hay gente que se dedica a doxear, que bueno, ese término significa pues que mediante la dirección IP yo puedo rastrear a alguien. Eso sirve en muchas ocasiones para amenazar a las personas, y no les estoy diciendo que vaya a amenazar a alguien, pero eh, por medio de un link, yo puedo mandarle un link, por ejemplo, a Ángel, por ejemplo, le mando un link y le digo, podría revisar este link, no sé qué, aquí aparece tal información, entonces me gustaría que la ubique. Entonces imagínense que es una persona, por ejemplo, que no tiene mucho conocimiento de qué puede pasar si da clic en un link que no debe dar clic. Entonces, digamos que entra y aparentemente todo está bien, la página web sí existe, eh, entra, interactúa con la página web y todo normal y pasa desapercibido. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mediante un software o mediante una programación o mediante cualquier situación de estas, a mí pues me entra la información de todas las personas, un logger, como dice su compañero, me entra la información de todas las personas que entran al sitio web y de su dirección IP. Entonces yo voy a la dirección IP y digamos que a mí me cae mal la persona, entonces yo le digo, mediante un perfil falso, yo averiguo su dirección IP y luego lo amenazo. Por ejemplo, sé dónde vivís y sé no sé qué y cuántas personas viven y tal, tal, tal. Eso es lo que puede pasar. Entonces hay que tener cuidado de no estar entrando a cualquier link, menos si es una persona así random, pues la verdad que no tiene nada que ver. Entonces tengan cuidado con los links porque se puede ubicar a una persona mediante su dirección IP y suele ser bastante exacto. Y sí, parecía algo usual hace pues como algunos años que en Messenger mandaban unos links, me recuerdo yo, que eran que le preguntaban a uno si aparecía en un video o algo así. Esos links pues servían para eso y para otras cuestiones. La verdad yo no recuerdo y nunca entré a uno de esos links, a pesar de que no sabía mucho, pero pues a quién
pues, parece sospechoso, ¿verdad? Donde se aprovechan ellos es pues, con la gente que no sabe, pero para eso estamos aprendiendo. Y pues también hay que explicarle a los papás, ¿verdad? Porque los papás son los que más meten la pata en estas cuestiones. Y es entendible en cuestiones de estar entrando a links que no deben entrar para que lo ubiquen a uno, o de estar logueando su información en páginas que nada que ver. Ahí pues hay que tener cuidado. Entonces, digamos que ya tenemos nuestra dirección IP, entonces la red ya está, digamos que configurada. Acá tenemos las últimas dos capas. La de enlace. Entonces dice que la capa de enlace se encarga de que la información se transfiera correctamente entre dos nodos consecutivos de la red. Para ello, organice los paquetes. Por ejemplo, Ethernet. Ethernet es un ejemplo de la capa de enlace. Entonces, la red y entre dos nodos. Dice que nuestra computadora, por ejemplo, es un nodo que a través de todas las capas que vimos anteriormente, pues ya logró desde el nivel de aplicación, de datos, el nivel de presentación que también es de datos, nivel de sesión que es de datos, el de transporte que es el tramo que va a seguir nuestra información para poder a través del nivel de red darnos una dirección IP que nos identifica para poder en el nivel de enlace establecer una conexión con el servidor. Entonces nuestra computadora es un nodo y el servidor es otro nodo y llegamos al nivel físico. Entonces, en el nivel físico, que es la capa 1, corresponde a los elementos físicos necesarios para la transmisión, como por ejemplo los cables, los conectores, los voltajes o las capas físicas configurables en el Ethernet. Entonces, en la capa física le corresponde, por ejemplo, a la configuración que hayan hecho los ingenieros en sus servidores, por ejemplo, conectando Ethernet o la velocidad que haya. Igual en nuestras casas, qué tipo de configuración tenemos, si estamos a través de Wi-Fi, si estamos a través de Ethernet, el hardware de nuestra computadora, etcétera, etcétera. Ese es el nivel físico. Entonces, más o menos si lograron entender lo que son las capas de conexión a Internet. Yo creo que sí, ¿verdad? Y pues más o menos de manera resumida y sin entrar mucho en detalles, pues es lo que pasa al conectarnos a Internet. Hay otros protocolos que se siguen, pero eso ya tiene que ver más con la creación de páginas web, como por ejemplo los protocolos HTTP, etcétera, etcétera, que esas son más cuestiones de dominios y pues ahí no vamos a entrar mucho. Como les había comentado antes, en la configuración física se puede considerar el Ethernet, porque el Ethernet es un protocolo también. Entonces, el Ethernet o el cable de red que nosotros utilizamos mayormente es el RJ45. Hay muchas generaciones y configuraciones, pero el más usual es el RJ45. Entonces dice que es el estándar, el protocolo más empleado actualmente en las redes locales LAN. Corresponde a la capa de enlace de datos que afecta cómo son algunos dispositivos de red básicos, como las tarjetas de red. Básicamente el cable de Ethernet, pues sí, es un cable que está recubierto. Adentro tiene cable UTP y pues ese cable es el que transmite los datos. Entonces, así es como funciona la transmisión de Internet. Dependiendo de la calidad de su cable, las generaciones y pues los dispositivos como el router que utilice, pues mejor va a ser la transmisión. Y anteriormente, en la capa 2, pues se mencionaba la dirección MAC. Entonces, ¿qué es la dirección MAC? Dice que en una red de Ethernet, cada tarjeta de red viene identificada por un número único llamado dirección MAC o dirección de control de acceso. Y es un número único que dispone de 48 bits para generarlo. Se emplean como el proceso de identificación del usuario que accede. Entonces, otra forma de doxear a alguien es averiguar la dirección MAC. No le dé su dirección MAC a nadie, por favor. Dice que es un número que dispone de 48 bits para generarlo y es un número único. 48 bits es bastante, es un número de 48 bits de ancho, entonces son bastantes dígitos. Y pues ahorita pues ya se está ampliando un poco porque digamos que como que ya llegó al límite, aunque se pensaba que era infinito, pues ya va llegando a su límite de números generados, porque pues hay tantas
tarjetas y dispositivos de red conectados, que pues obviamente se van acabando los números. La dirección MAC es única e irrepetible, es como sus huellas digitales, esas no se repiten. Entonces, la dirección MAC es un número que le pertenece a su dispositivo. Si tiene una computadora y un teléfono, ambos tienen una dirección MAC diferente. Que quiere decir que pues, es un número único y irrepetible que no se le tiene que dar a nadie. Porque entonces ahí identifican su dispositivo, información del dispositivo y a la red que se conecta. Ahora, vamos a ver el proceso de conexión a Internet. Como ya les había mencionado en la capa física, que es la capa número 1, nosotros tenemos el protocolo de Ethernet, pero también tenemos otros protocolos y otras cuestiones que vamos a ver ahorita. Entonces dice que Ethernet admite una gran velocidad de cables y conectores, aunque actualmente los usuarios solo emplean un tipo, el cable UTP trenzado con conector RJ45. Pero es importante mencionar otros tipos de cables y combinaciones. Como les mencionaba ahí, el cable UTP, pues que son 8 cables que vienen cubiertos y pues el conector, digamos, o la punta donde pues se conecta a los dispositivos es el estándar RJ45, pero nosotros le conocemos así, Ethernet, el cable Ethernet. Pero también hay otros cables. Entonces, por ejemplo, que el internet que nos instalan puede venir en diferentes presentaciones. Por ejemplo, yo en mi casa tengo Tigo y antes pues tenía Claro. Con Claro no me recuerdo bien cómo venía el internet porque nunca le presté atención, pero contigo el internet viene por cable coaxial. En Claro creo que usan otro protocolo porque yo me recuerdo que habían unas cajitas y que se conectaba y era un cable bien delgado, pero Tigo trabaja con cable coaxial. Dice que este tipo de cable fue el más utilizado en redes Ethernet durante casi una década, pero hoy en día está en desuso. Casi que no y casi que sí, porque pues algunas lo siguen utilizando, como les comento. El cable coaxial no solo se utiliza para eso, sino que si han puesto atención, nosotros al cable o a la señal digital de televisión, que le denominamos cable, se le llama así porque pues la transmisión es a través de un cable, valga la redundancia, y la transmisión es a través de este cable coaxial, que es un solo filamento de cobre, si se dan cuenta. Ahí viene el filamento de cobre. Y así es como se transmite el Internet, que pues obviamente las telefonías y todas estas empresas tienen sus cajas instaladas en los postes y a través de ahí pues ellos jalan la señal para los hogares, ¿verdad? Y entonces ahí entra el cable coaxial y pues ya se conecta al router, hacen su configuración y pues ya hay una nueva red. Pero también hay otros tipos. Digamos que pues el cable coaxial es el que va a transmitir o el que va a hacer que llegue el internet hasta sus casas, ¿no? Entonces, después de eso tenemos diferentes protocolos y diferentes cables que pues se pueden usar y conectar para poder tener mejor o una, digamos que velocidad aceptable o no. El UTP, que es el más común, no añade ningún sistema para reducir la interferencia, ya que con su trenzado debería bastar. Pues obviamente al transmitir internet y al transmitir todas estas cuestiones, sabemos que son señales y las señales pues suelen transmitir o suelen emitir ruido electromagnético. Entonces, esto puede afectar los dispositivos y pues puede afectar en sí la transmisión de la señal. El cable UTP, pues este cable trenzado que viene en colores, viene como en parejas. De hecho, este cable UTP se puede utilizar para hacer circuitos, aunque no es recomendable porque es bien delgado, pero yo sí lo he usado para hacer circuitos porque es más barato que el cable de protoboard, aunque se quiebra mucho porque es un filamento de cobre bien delgado. La cuestión es que pues el cable UTP, pues ahí está, es el más utilizado. Y como él, hay unos que se parecen. Está el FTP, que es como un cable UTP, pero con una única camisa conductora alrededor del conjunto de cables trenzados. Ofrecen protección contra interferencias, pero es de poco uso. Entonces este ya tiene una mayor, tiene como un recubrimiento para protegerlo de interferencias, de que digamos que el mal funcionamiento de algún aparato en algún lugar no afecte la transmisión de Internet. Por ejemplo, que haya un motor y ustedes saben que los motores tienen ruido electromagnético, que le llamamos como fuerza electromotriz o fuerza electromagnética. Y los motores, como son grandes bobinas,
al momento de funcionar, hablando de motores eléctricos, ¿verdad? Ahorita no hablo de mecánica. Entonces, estos motores, por ejemplo, los stepper, que son los de más fuerza, tienen grandes bobinas. Entonces, estos motores, al funcionar, pues emiten un gran ruido electromagnético, que si hay dispositivos o si hay transmisión de datos a través de cable UTP o a través de cualquier cable, puede bloquear todas las señales. Y eso, pues yo tengo una referencia hace algunos años. Yo creo que aquí Asael participó en un concurso que se hizo yo creo que fue en la Kennedy. Asael participó con básico, nosotros participamos con diversificado. Básicamente era hacer como un proyecto y pues era a nivel, pues Amatitlán, si no estoy mal, o región sur, no me recuerdo. Pues él programó un juego y ellos ganaron. Nosotros estábamos en diversificado y me recuerdo que participamos con una línea de envasado de frijol. Miren, la máquina funcionaba y toda la cuestión. El error que se cometió fue que, digamos que electrónica y electricidad, que eran los encargados de hacer el proyecto, trabajaron de manera separada. Entonces, cuando se estaba trabajando en el proyecto, electrónica hizo su programación con Arduino y todas las conexiones y todo pasaba a través de cable UTP, porque pues así estaban soldadas todas las puntas. Eh, pues electricidad, ellos tenían grandes motores, tenían válvulas, tenían un montón de cuestiones que pues obviamente son de uso industrial, porque no vamos a pretender mover piezas, por ejemplo, de un mecanismo con motores pequeños. Entonces eran motores de 24 voltios y que pues obviamente eran mucho más grandes que los que nosotros como electrónicos usamos. Al final, cuando se intentó armar el proyecto, digamos, resulta que el ruido electromagnético de los contactores, porque en electricidad se usa algo que se llama contactores, que son como, si les podemos llamar así, son como nuestras compuertas lógicas, pero pues de una manera un poco más, digamos que es simple, yo lo miro más simple. Sí, tengo la experiencia de haber trabajado con contactores y con esos contactores pues son como compuertas lógicas. Eh, Resulta que los contactores generaban mucho ruido y el Arduino se bloqueó, la programación no funcionaba y no pasaba nada, o sea, solo dejaba de funcionar todo. Se encendían cosas que no se tenían que encender y otras simplemente no funcionaban. Eso es lo que pasa con el ruido electromagnético. Al final, pues, obviamente ellos lograron hacer una programación con otra cuestión y pues la máquina funcionó y todo, pero en la escuela, en la Kennedy, no había suficiente voltaje. Solo nosotros medimos, me recuerdo yo, y solo habían como 90 voltios de los 120 que tienen que llegar. Y son motores que pues se tienen que estar alimentando con un voltaje estable. Entonces, obviamente que la máquina, justamente cuando llegaron a calificar, tuvo fallas. Y pues ahí perdimos, ¿verdad? Pero les pongo como ejemplo de por qué es importante a veces proteger los cables del ruido electromagnético que vamos a tener en nuestros circuitos. Y también está el STP. Dice que estos cables incluyen una camisa conductora alrededor de cada una de las parejas de cable trenzadas para una eficaz reducción de las interferencias, pero su problema es el costo y la poca flexibilidad que tiene. El UTP, a diferencia de el UTP es bien flexible, tanto así que a veces se llega a romper el filamento de cobre por dentro y nos pasaba que al hacer circuitos se rompía el filamento, entonces nosotros pensábamos que estaba mal armado, y resulta que no, que el cable estaba roto por dentro porque es muy flexible. O sea, literalmente se puede doblar en dos. Eh, a diferencia del STP, que pues obviamente tienes todos estos recubrimientos y pues no se puede doblar. Y si quiere ver flexibilidad, pues obviamente el UTP sí lo es. Y si no quiere ver flexibilidad, pues trate de doblar un cable coaxial y yo le aseguro que no va a poder. El cable coaxial no se puede doblar, es muy rígido. Entonces ahí tienen las comparaciones y por qué uno es bueno y otro pues es menos usado. Ahora hablemos de la fibra óptica. La fibra óptica es algo que pues aquí en Guatemala, hasta donde yo sé, no hay, pero puede que sí haya, no sé si me estoy equivocando.
Este cable tiene la ventaja de poderse alcanzar con grandes distancias con elevadas velocidades de transmisión y sin verse afectado por interferencias. Sin embargo, es más delicado y necesita de herramientas específicas para realizar los empalmes, ya que con el núcleo de fibra puede tener un diámetro de 10 micras. Sé que no se les puede acercar la imagen, pero yo traté de, ¿cómo se llama? Poner una imagen que más o menos sí se pudiera apreciar. Si se dan cuenta, viene el cable de fibra óptica recubierto. Luego de eso vienen 4 cables más adentro que también vienen recubiertos por una capa amarilla que también trae todos esos cables que mira ahí. Y esos cables de colores dentro de sí traen filamentos. Así es el cable de fibra óptica. Entonces ahí dice Edward que Servinet trabaja con fibra óptica. No sé qué tal es el internet de Servinet, pero la fibra óptica se utiliza para altas velocidades. Ya no hablamos de megas por segundo, ya hablamos de gigas por segundo. Entonces, en otros países que el internet es un poco más barato, porque aquí todavía está caro el internet, pues allá ya la gente tiene 500 megas o 1 giga por segundo y así va. Entonces, para eso es utilizado el cable de fibra óptica. Y ahí hemos finalizado con el tema. Ya se dieron cuenta, está bastante sencillo, está fácil. Entonces, con esta actividad lo que van a hacer es eh, un mapa mental. Sí, un mapa mental de 2 páginas sobre los tipos de redes y conectividad. Eso está bien fácil. Un mapa mental ya lo hemos trabajado. Lo que van a hacer es abrir su cuaderno de forma de que queden 2 páginas. Ustedes saben que el mapa mental lleva imágenes. Entonces, como hablamos de varias cosas, hablamos de topologías, de las capas OSI y de los tipos de cables, les doy pues, la libertad que ustedes elijan cómo quieran hacer su mapa. Lo único es que tienen que poner el título en el centro y lo que va alrededor son imágenes con texto, ¿verdad? Entonces me tienen que identificar qué es cada cosa con conceptos cortos y así. Pero sí tiene que llevar imágenes. Entonces ahí quedamos con esa actividad. Para no perder mucho el tiempo, vamos a pasar de una vez con las exposiciones. Esta actividad yo se las voy a subir en un rato, así que van a estar pendientes de eso y pues igual yo les subo la presentación. Ahorita lo que vamos a hacer es, como ustedes ya subieron sus presentaciones a la plataforma, yo voy a pasar con las primeras personas que me dijeron que querían pasar porque mañana no está. Y ustedes van a presentar, van a empezar a exponer y yo les voy a calificar de una vez. Entonces así ustedes tienen su nota, pueden leer los comentarios y ya pueden sacar sus conclusiones. Yo también los voy a cronometrar. No les puse un máximo o un mínimo, pero sí los voy a cronometrar. Lo que quiere decir que no se tarden muy poco, por favor. ¿Sí? No, menos de 1 minuto o 1 minuto pues está mal, tienen que tardar un poco más. Voy a pasar con la primera persona que me dijo, eh, bueno, como Edward me dijo que quería pasar, entonces pasemos con Edward de una vez. Puede compartir su pantalla y yo voy a ir calificando. Si se recuerdan, yo les dije los aspectos más o menos. Los aspectos son que sea elocuente, quiere decir que no tartamudee al hacer su exposición porque es importante que esté seguro de lo que está hablando. Otra cuestión es que pues, sea puntual. Eso pues yo creo que la mayoría que subió su presentación ya fue puntual, ya tienen su punto. Que siga instrucciones. El seguimiento de instrucciones es tener su cámara encendida y su diapositiva presentando y exponiendo como debe. Y pues la presentación que yo voy a calificar qué tan creativos fueron al hacer su diapositiva. Los puntos los van a tener en la plataforma de una vez, entonces pueden verlos al finalizar su exposición. Si todo está claro, entonces comencemos. Edward, le doy el tiempo y pues ya cuando finalice, pues voy con los demás.
Entonces, ya puede compartir su pantalla, Edward, y cuando quiera comenzar, el tiempo es suyo. Ok. ¿Sí ven la presentación? Todavía no. ¿Ahora? Aún no. Ahora sí, profe. Yo no la logro ver todavía. ¿Cómo está compartiendo la pantalla? A Desde través, aquí, ¿le dio pues, una ventana, una pestaña o toda la pantalla? pues primero le di pantalla completa. Toda tu pantalla, vamos a ver. No, mejor si tiene, como es de PowerPoint, creo yo, es PDF, ¿verdad? ¿Cuál es, digamos que la aplicación que tiene predeterminada para abrir los PDF? ¿Es a través de Adobe o es a través del navegador? El navegador. El navegador. Entonces se va a una parte que dice una pestaña y ahí aparecen todas las pestañas de su navegador. Selecciona una y le da a compartir y ya estaría compartiendo. Si no, pues lo que yo puedo hacer es abrirla y pues, la comparto, pero me indica cuándo tengo que cambiar yo. Pero fíjese que intenté abrir la presentación y se desordenó toda. Entonces yo creo que sí lo va a tener que hacer porque sí se desordena toda entonces. Bueno, si algún... Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí se ve. Entonces ya puede comenzar. Va. Muy buenos días. Mi exposición, pues, como la de todos, es los tipos de puertos y periféricos. Estos sirven para conectar agentes ajenos a lo que es el software y hardware determinado de un dispositivo. Entonces iniciamos con lo que es el puerto de internet. Como comúnmente lo utilizamos para el cable LAN, ¿verdad? Como acabamos de ver anteriormente, de distintas tecnologías para mayor fluidez del mismo. Tenemos también el puerto serial. Pues es el que usamos usualmente para el monitor y eh, es el RS-232. Consta de 3 hilos hasta 25, dependiendo de la tecnología. Consta también de un circuito integrado 82C50. Tenemos a los tipos de puertos. Tenemos el PCI. Aquí entra el PCI Express y el PCI normal. Estos sirven para conectar tarjetas, ya sea bien de sonido, de video, de red y demás, ¿verdad? Tenemos también los puertos de memoria. Estos son slots mayormente para la RAM. Esta es la tecnología que almacena y temporalmente los datos. Tenemos los puertos inalámbricos. Sería bien también el del internet. Eh, o bien los USB, que serían para conexiones tipo tal vez algún mouse o algún teclado inalámbrico. Tenemos los puertos USB. De estos puertos ya con la tecnología pues ya tenemos 3.0, 2.0, 1.1, dependiendo de la fluidez que se necesite para lo que se necesite. Estos cuentan con hasta 27 tipos de entradas.
para diferentes cosas que los necesitemos. Tenemos los puertos para teclado y ratón. Comúnmente ya en la actualidad ya no se utiliza el PS2, sino que se utilizan USB y pues sirve para lo mismo, para un teclado y un ratón. Tenemos los puertos para audio, video y multimedia. Esto sería Bluetooth, DisplayPort, que ese sería video, el DVI, que también es video, HDMI sería video, los jacks sería para micrófono o bien parlantes, RCA, que algunas tarjetas lo traen, ¿verdad? No es muy común ver un RCA en una computadora, pero hay algunas que sí lo traen. El VGA, que sería también para video, ¿verdad? Los puertos para redes, que como con anterioridad habíamos dicho, el que más destaca es el del Wi-Fi, pero también tenemos el del Bluetooth y el del IRDA. Tenemos los puertos de red RJ y RS. Estos pues, también sirven para las redes de los mismos, ¿verdad? Para conectarnos a internet y demás. Tenemos los puertos de unidades de almacenamiento. Aquí es donde conectamos pues, discos duros, de estado sólido y demás. Tenemos tipo SATA, los USB, los ATA y demás tecnologías, pero bien sirven para lo mismo. Y los puertos de alimentación de energía. Comúnmente el puerto de alimentación de energía es el de la fuente de poder del CPU. Entonces tenemos el conector IEC, los enchufes, el Molex y a veces los USB, que es como por dar un ejemplo, conectamos nuestro celular a un puerto USB y el mismo nos proporciona bien carga, o si necesitamos ejecutar tal vez como multimedia, nos lo ejecutará como multimedia. Entonces, esta sería mi presentación y mi exposición. En general se podría decir que los puertos pues nos sirven como auxiliares para hacer distintas cosas que necesitemos, ya sea conectar una pantalla o una segunda pantalla, algunas bocinas, micrófono, cámaras, impresoras y demás. Muchas gracias. Muy bien, ahí estamos, gracias Eduardo. Entonces le voy a publicar los comentarios y su nota de una vez. Entonces la puede ir a ver si quiere. Voy a pasar con la siguiente persona que me dijo que quería pasar hoy. Solo antes de continuar, sí, creo que se la puede dejar para mañana. Solo van a pasar los que me dijeron que iban a pasar hoy para no extendernos mucho, ya que pues terminamos siempre entre 11, 11 y 20 y no quiero terminar muy tarde. Solo que no sé si quisieran, por ejemplo, que continuemos con la exposición mañana viernes en la mañana o que continuemos mañana viernes por la tarde después de sus académicas, de 4 en adelante. Ustedes tienen taller mañana, entonces, dependiendo de lo que vayan a hacer taller, yo le puedo pedir a profe Erickson un espacio para que continúen exponiendo hasta las 5:30. Entonces, ¿prefieren la mañana o la tarde? Alex dice que en la mañana. A ver quién más. Yo creo que la mayoría está diciendo la mañana. Bueno, entonces voy a ir con los que me dijeron ahorita que iban a pasar ahorita, que preferían. Francisco, no sé si quiere pasar todavía hoy o mañana. Hoy. Vale. Entonces voy a ir con la siguiente persona. Jorge me dijo que iba a pasar hoy. ¿Todavía quiere hoy o va a pasar mañana? Entonces sería Jorge, Giovanni,
hacia él que también quiere pasar hoy y, y Francisco. Entonces vamos en orden. Jorge puede compartir su pantalla y pues ahí lo escucho cuando quiera el tiempo suyo y pues al terminar puede verificar su nota. ¿Se presente Jorge? Ahí está, bueno, entonces ya puede compartir su pantalla, lo esperamos. ¿Se ve, profe? Sí, ya aparece la presentación. Sí se ve, profe. Sí, ya se ve. Eh, bueno, voy a empezar. Buenos días, maestro y compañeros. Yo les vengo a hablar sobre los tipos de puertos y periféricos. Para empezar, les voy a hablar sobre los periféricos de entrada. Los periféricos de entrada son aquellos que permiten introducir información en la computadora. Por ejemplo, el ratón nos permite guiar el puntero por la pantalla y seleccionar las acciones que estén disponibles en la misma. El teclado también nos permite ingresar instrucciones en la computadora y el micrófono nos permite introducir sonidos en la computadora. Los periféricos de salida se utilizan para observar o reproducir la información contenida en la computadora. Está el caso del monitor. Su función es mostrar las acciones que el usuario está ejecutando en la computadora, por ejemplo, al programar o al escribir un texto o al modificar un archivo audiovisual. El altavoz nos permite escuchar los sonidos almacenados. La impresora, su función es plasmar en papel la información seleccionada para poder ser observada fuera de la computadora. Los periféricos mixtos son aquellos que pueden ser utilizados tanto para introducir información en la computadora como para llevar esa información hacia el exterior. El módem, su función es conectar a Internet, permitiendo tanto la entrada como la salida de información. Convierte la señal digital a analógica para transmitirse por línea telefónica. El adaptador de red, su función es conectar a Internet permitiendo tanto la entrada como la salida de información. Se utiliza con un servicio digital de Internet. Y también la impresora multifunción. Por ser una impresora es un periférico de salida, pero por ser también un escáner es un periférico de entrada. Y luego serían los periféricos de almacenamiento. Estos son aquellos dispositivos que permiten almacenar datos fuera de la computadora, pero también compartirlos con la computadora cuando sea necesario. Es el caso del disco duro externo. Su función es guardar grandes cantidades de información de forma móvil, ya que permite transportar físicamente esa información para ser consultada por cualquier computador. La memoria USB, su función es guardar cierta cantidad de información de forma práctica, ya que ocupa muy poco espacio. Y el CD y DVD, que son discos de diferente capacidad que permiten almacenar información, pero no modificar.
Ahora les voy a hablar sobre los tipos de puertos. En los tipos de puertos tenemos el PCIe2, es el conector o puerto PCIe2, toma su nombre de la serie de computadoras IBM Personal System 2, que es creada por IBM en 1987 y ampliada para conectar teclados y ratones. Está el conexión para red, RJ45, es una interfaz física comúnmente utilizada para conectar redes de computadoras con cableado estructurado. Posee 8 pines o conexiones eléctricas que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado, UTP. Y tenemos los puertos USB, el bus universal en serie, más conocido por la sigla USB, es un bus de comunicaciones que sigue un estándar que define los cables conectores y protocolos usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre computadoras, periféricos y dispositivos eléctricos. El puerto paralelo es un puerto paralelo, es una interfaz entre un computador y un periférico, cuya principal característica es que los bits de datos viajan juntos, enviado en un paquete de bits a la vez. Es decir, se implementa un cable o una vía física para cada bit de datos formado en un bus. El puerto serial o puerto en serie es una interfaz de comunicación de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, donde la información es transmitida bit a bit, enviado un solo bit a la vez, en contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. Y el puerto VGA o matriz de gráficos de video se utiliza para denominar a una pantalla estándar analógica de computadora. La señal que se emite a través de estos cables es analógica, por lo que tiene ciertos inconvenientes frente a las señales digitales. Y para finalizar, tenemos la entrada para micrófono. Es de señal analógica y se utiliza para conectar micrófonos, auriculares y otros sistemas de señal analógica o dispositivos eléctricos, aunque sobre todo audio. El audio de salida jack es el tipo de conector más utilizado, usado para la salida de auriculares en dispositivos portátiles como reproductores de MP3. Y el último sería el puerto para joystick de juegos. El puerto de juegos se integra de manera frecuente en una entrada, salida del ordenador o de la tarjeta de sonido, o como un puerto integrado más de alguna placa base. Y esa sería mi presentación, profe. Muy bien, Jorge, gracias. Ahí estamos. Entonces voy con la siguiente persona. Si me doy cuenta que sí se prepararon un poco más, porque sí están tardando un poco más las disposiciones, pues está bien. Entonces voy con... ¿Quién era el otro que me había dicho? Giovanni. Giovanni, por favor. Todavía no voy a empezar, ahorita le voy a decir. Lo voy a devolver la nota de su compañero y ya empezó. Bueno, ahí estamos, ya puede empezar. Buenos días. Hoy les vengo a presentar sobre los puertos y dispositivos periféricos. Los periféricos son, perdón, bro. Los periféricos son denominados de forma genérica un aparato, así táctil, con el que podemos ingresar datos a la computadora. Por ejemplo, están los teclados, los mouse, las impresoras, que son los que podemos usar para transmitir información a la computadora. Están los periféricos de entrada, que son los que permiten introducir datos externos a la computadora, como bien dije.
que es el teclado, el ratón, el panel táctil, el escáner, cámara, micrófono de joystick, y también están los de salida que se dividen en tres partes, que son los visuales, que sería el monitor, la computadora, impresora, visualizador y un proyector de video, que también están los auditivos, que es el altavoz, auriculares y la tarjeta de video. Y los táctiles, que son las impresoras 3D o impresoras Braille. Y también los tipos de puertos, que se dividen en cinco, que son los PCI Express, puertos de memoria, puertos inalámbricos y puertos de USB. Los PCI se pueden conectar a las tarjetas de expansión de sonido, video, red, etcétera, a la ranura PCI. Los componentes que suelen estar disponibles en este tipo de ranuras son capturadores de televisión, controladoras RAID, tarjetas de red inalámbricas o no, y tarjetas de sonido. El PCI Express es un nuevo desarrollo de un bus PCI que usa los conceptos de programación y los estándares de comunicaciones existentes, pero este se basa en un sistema de comunicación mucho más rápido que el PCI y el AGP. Este, posee nuevas mejoras y especificaciones que el PCI 3.0. El de memoria, eso se les conecta a la memoria de RAM. Los puertos de memoria son aquellos puertos o bahías donde se pueden insertar nuevas tarjetas de memoria con la finalidad de extender la misma memoria de la PC. Los inalámbricos son la conexión de este tipo de puertos que se hacen sin necesidad de cables como el Wi-Fi. Y también está la USB que permite conectar hasta 127 dispositivos y ya es un estándar en las computadoras de Next Gen que incluyen al menos 4 puertos USB 3.0 y los más modernos y algún 1.1 de los más viejos. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Gracias. Entonces, ahí estamos. Ahorita le puse los comentarios y la calificación. Se prepara Asael, por favor. Asael, cuando esté listo, ya puede compartir su pantalla y comenzar. Me permiten un momento porque se me traba un poco la computadora. Está bien. ¿Ya la pueden ver? Sí, así es. Buen día, profesor. Buen día, compañeros. El día de hoy voy a exponer sobre lo que son los puertos, computadores y dispositivos periféricos. Y voy a comenzar con el tema. Un periférico, perdón. Un periférico lo conocemos como un elemento que se conectará a la computadora, que no es directamente nativo de esta y que desempeñará diversas funciones, desde desde movilizar el cursor hasta poder ingresar textos y procesar información con el teclado. A estos los podemos diferenciar como periféricos de entrada, salida o mixtos que son entrada-salida. Así también, estos pueden ser omitidos, pero no en su totalidad, ya que como sabemos, en las computadoras de escritorio necesitamos el uso de un mouse y de un teclado para poder llevar a cabo las funciones que necesitamos. El teclado es el periférico principal de esta computadora que nos permitiría procesar textos y mediante la aplicación de, perdón, y mediante la aplicación de fuerza sobre las teclas de este podemos ingresar datos que posteriormente se ingresarían a la computadora. Estos serían enviados mediante un proceso que se envía directamente por el cable de conexión o por una señal, depende si este es inalámbrico o alámbrico,
Y lo que haría es que el receptor, que sería en la computadora o la punta del cable, recibiría toda esta información que procesamos con los dedos en el teclado en físico. Este lo llevaría como señales, perdón, lo llevaría como señales hasta el procesador y esto se convertiría en algo que, perdón, esto se convertiría en una señal que podemos visualizar por medio de un documento de texto, en un código de programación o inclusive en algunos juegos que se mapean mediante mediante estas teclas. El mouse, por otra parte, es el periférico que utilizamos para movilizarnos, por así decirlo, entre ventanas y el escritorio de la computadora. Mediante este podemos desplazar el cursor, que es un pequeño indicador que nos sirve para identificar en qué posición estamos movilizándonos y poder así ejecutar programas, movilizar carpetas, movilizarnos entre la interfaz de la computadora. Estos existen de distintas maneras, están diseñados para ser ergonómicos o para poder funcionar de manera correcta a la mano. Anteriormente se utilizaban anteriormente se empleaban ratones que empleaban una bola de goma en su superficie, en su parte inferior, para poder así crear el movimiento. Estos hoy en día no son tan comunes, ya que su movimiento, como decía, no son tan comunes, ya que el movimiento que genera esa bola no es tan preciso como el que utilizamos hoy en día, ya que es de una luz que se proyecta sobre la superficie en la que tenemos el cursor y esta enviará la señal que pues interpretará lo que es el movimiento del cursor. Y ahora podemos hablar un poco más de los conectores y estos son de dos tipos. Tenemos los conectores interiores que básicamente estos son los que tienen mayor protagonismo, por así decirlo, ya que son los que funcionan directamente conectados a la placa madre. Es decir, que están directamente soldados o conectados a esta y alimentados al mismo tiempo por la fuente de poder. Entre estos podemos mencionar fácilmente al microprocesador o al CPU o a la memoria RAM. Los conectores periféricos, perdón, aquí tenía que colocar una animación, pero se me borró el archivo y ya no lo encontré, pero voy a exponer un poco más de lo que eran de lo que son los conectores interiores. En los conectores interiores podemos encontrar lo que son los cables de alimentación, como los cables Molex, los cables SATA, que son los cables SATA los conocemos como cables que se conectan a las unidades de disco duro. Estos procesan información a la vez que transmiten energía y se conectan tanto a la motherboard como a la fuente de poder. La fuente de poder suministrará poder tanto a estos dos antes mencionados para que funcionen en conjunto y transfieran su información. Tenemos también los conectores, las ranuras PCI, que en su mayoría utilizamos para conectar tarjetas de expansión, como lo sería una tarjeta de red, una tarjeta de sonido, o lo más común que es colocar una tarjeta gráfica para aumentar un poco el desempeño de la computadora. En estos puertos también podemos encontrar lo que es el puerto I/O, que es el puerto con el que muchos batallamos la primera vez que armamos una computadora. Este está compuesto por distintos pines que nos permiten conectar los cables que incluye un gabinete a la motherboard y hacer que estos funcionen. Es decir, que estos permiten un puente del botón de encendido del case de la computadora a la motherboard, haciendo que al presionar este se genere un puente que va a enviar la señal a la motherboard para iniciar el proceso de encendido de la computadora. Perdón. Asimismo, podemos encontrar las luces indicadoras, que son como luces indicadoras del botón de reset, encendido, y el funcionamiento del disco duro. A esto se le conoce como el panel I/O o I/O, como sería respectivamente. También podemos encontrar el panel HD Audio, que es el que conectaría los puertos de audio frontales. Estos son generalmente dos, los que serían de entrada y salida, por lo tanto serían únicamente de micrófono y auricular o speaker. También podemos mencionar lo que son,
el socket del microprocesador, que como mencioné anteriormente, el microprocesador se coloca sobre la placa y pues, como sabemos, es el cerebro de la computadora, iniciará los demás procesos, haciendo así que todos los demás, haciendo que las demás ranuras y conexiones puedan llevar a cabo su función. Es decir, que todo está centralizado entre la motherboard, el CPU y la fuente de energía. Y ahora sí voy a hablar un poco de los conectores periféricos. Los conectores periféricos son los que vemos a simple vista en una computadora, es decir, los puertos USB o los puertos de audio. Estos encontramos mayoritariamente en la parte frontal del case de la computadora, tanto como en la parte trasera. Los conectores de audio o jack de tipo F o tipo hembra son aquellos en los que conectaremos un cable jack de 3.5 milímetros para transferir una señal de audio, ya sea de entrada o de salida. Computadoras con diversas placas poseen generalmente 6 de estos puertos con distintos colores. Eh, llevarán a cabo distintos. Perdón. Estos llevan a cabo distintas tareas dependiendo del color que indican. Por ejemplo, el conector de color rosa es el que recibirá la señal de micrófono. El conector verde a su vez será una señal de salida de audio. Aquí generalmente se conectan auriculares o se conectan speakers para tener una señal en estéreo o de doble canal. Los puertos USB son los que mayoritariamente conocemos. Y los puertos USB son como los que conocemos como Universal Serial Bus. Estos conectarán en su mayoría dispositivos que permiten la transmisión de energía para su funcionamiento. Generalmente aquí podemos mencionar lo que son los teclados que mencioné anteriormente o un mouse o ratón. En estas entradas actualmente también podemos conectar lo que serían controladores para antenas, digamos, como por ejemplo una antena Wi-Fi USB o una antena Bluetooth, permitiendo así que estas se conectan por medio del puerto USB y generan un puente hasta el case, hasta la motherboard. En estos puertos tenemos diferencias que han evolucionado con el tiempo. Anteriormente estos eran puertos USB 2.0, que era una velocidad estándar que se poseía. Actualmente contamos con los conectores Thunderbolt que evolucionaron de la mano junto con el tipo C. Estos alcanzan una velocidad, digamos por así decirlo, comparable a un USB, lo que podríamos llamarle un USB 4.0. Como tal, este tipo de entradas también ha evolucionado, ya que tenemos como que tenemos las entradas tipo C o también tendríamos las entradas micro USB, aunque estas como tal eran para conectarse a otro dispositivo y que este pudiera ser un puente desde la computadora hasta dicho dispositivo. Un conector RJ45 es el que nos permitirá hacer un puente de red, es decir, que mediante este se conectará a un router y permitirá el acceso a la red de internet al dispositivo que se conecta. En este caso lo podemos encontrar en muchos dispositivos, como lo sería en el router principalmente, ya que de este sale el puente hacia la computadora. También podemos encontrarlo en una TV Box o incluso podríamos encontrarlo hasta en un televisor. Anteriormente muchas consolas de videojuegos también empleaban uno mediante un adaptador para poder tener así una mayor estabilidad. Hoy en día no estoy seguro si alguna consola lo emplea aún, creo que una que otra lo emplea mediante un adaptador y sería solo para una mayor estabilidad ya que trabajan actualmente con señal Wi-Fi. Un conector firewire es de apariencia similar a lo que es un conector USB,
Sin embargo, estos son mayoritariamente conocidos en el ámbito de la edición de video. Eh, Estos permiten una mejor transferencia de la calidad y velocidad de un archivo multimedia, como podríamos llamar a un conjunto de imágenes, videos o diseños que se necesitan transferir entre para conectarlos a una cámara digital o hacer puente a otro dispositivo y así transferir ese tipo de datos en una mejor calidad. Y llegamos a lo que serían los conectores de video. Estos son de los que más han cambiado con el tiempo. Anteriormente se usaban los cables VGA o Video Array Graphics, que transmitían una señal de video únicamente, conectándose desde el monitor hasta la parte trasera del case, haciendo un puente a la motherboard, permitiendo que la señal de video saliera de la computadora hasta el monitor. También tenemos el DVI. El DVI no es un cable que se empleara mucho, ya que mayoritariamente se empleaban al usar dos monitores. Sin embargo, una función que no se tomaba en cuenta de este cable es que poseía una mejor capacidad de hercios para poder trabajar con la fluidez de imagen. Es decir, que tenían una mejor capacidad que VGA, pero que posteriormente sería desplazada por el DisplayPort. El DisplayPort, a su vez, no se explotó como se debería, ya que tenía una capacidad mucho mayor a sus predecesores. Tenía una capacidad de video mayor, también tenía una capacidad de ejercicios superior a la DVI, pero como este no se aprovechó completamente, finalmente llegó lo que es el HDMI. El HDMI o High Definition, perdón, la nomenclatura. El cable HDMI lo que hace es que unifica la señal de audio y de video en un mismo cable. Es decir, que no necesitaríamos hacer uso de una señal de audio a menos que lo quisiéramos, pero como tal este cable llevará directamente la señal de audio y video sin necesidad de una salida de audio externa o adicional. Así fue como este cable fue evolucionando, alcanzando una resolución bastante alta y que es el mayor y que es el que se emplea mayoritariamente hoy en día, gracias a su versatilidad y su empleo de transmisión de audio y video. Sí, perdón. Esa sería mi presentación. Como dije, tenía una animación que lastimosamente se me borró. Pero eso sería todo por mi presentación. Gracias por su atención. Muy bien, gracias. Ahí le voy a dejar las observaciones, todo bien. Entonces, igual tiene su nota. Igual lo puse por si alguien se quedó con la curiosidad o por si alguien quería saber qué significaba. Ahí está la definición de HDMI. Entonces, gracias al compañero por su exposición y voy a pasar con la última persona, Francisco, solo porque me dijo que quería pasar hoy, entonces vamos a pasar con usted y los demás quedan para mañana. Yo les confirmo más tardecito qué grupo pasa en la mañana o si todos pasan en la mañana en la tarde o si los voy a dividir, pero todavía no se los confirmo, entonces se los dejo para más tarde. Entonces, Francisco, si quiere ya puede presentar su pantalla y vamos a aprovechar el tiempo porque ya se nos está acabando. ¿Me confirman si se puede ver? Sí, ya lo podemos ver. El día de hoy les voy a hablar sobre los puertos y dispositivos periféricos. Vamos a hablar primeramente sobre los puertos, que dice que es una interfaz por medio de la cual se reciben y se envían distintos tipos de datos. Esta interfaz a la que se hace referencia puede ser física o de nivel lógico. Como bien venían hablando, los puertos son esas entradas, ¿verdad? Donde nosotros vamos a meter los documentos o los dispositivos
que vamos a conectarlos a nuestro ordenador. Decía que esto puede ser de hardware o de software. Aquí tenemos unos ejemplos, miren. Está el puerto PS2 para el mouse y para el teclado, el de la red, los de USB, el puerto paralelo, el serial, el VGA, el de salida de altavoces, salida de auriculares, entrada para micrófono y el de joystick, que es para los juegos. Y estos son los puertos lógicos, que dice que son el medio que tiene un sistema operativo de entregar y recibir una IP para una aplicación específica. Este es el puerto de software, ¿verdad? Que como vemos no es nada material, sino que es por medio de una red donde nosotros enviamos y recibimos información por medio de servidores, PC o teléfonos. También están los dispositivos periféricos, que estos son todos los externos al ordenador que permiten la comunicación entre las personas y los ordenadores. Como ya veníamos hablando, los monitores, los teclados, el mouse, cada uno tiene una función ya sea de entrada, de salida o mixta. Y estos son los tipos de dispositivos periféricos. Hay dispositivos de entrada, que como bien es el teclado, entre otras también. De salida, que es el monitor. De entrada y salida, que son los mixtos, que es la cámara digital. Y de almacenamiento, que es la USB. Cada uno tiene su distinta función, ¿verdad? Como los de entrada meten información al ordenador. Los de salida, pues como su nombre lo dice, ¿verdad? Sale información. Y de entrada y salida, pues hacen las dos cosas a la vez. Y los de almacenamiento, pues se encarga de almacenar toda la información que nosotros queramos tener fuera del ordenador, ¿verdad? Gracias por su atención, eso es todo. Muy bien, ahí estamos, gracias. Y ahí va a revisar las observaciones y su nota. Con los demás nos quedamos para el día de mañana. Si se dan cuenta, pues era imposible que nos diera tiempo de hacer todo hoy. Así que nos quedamos para el día de mañana. Lo único que sí necesito es que los que no han subido su presentación lo hagan en la brevedad posible, porque si no suben su presentación, no tienen oportunidad de presentarse mañana. Por favor. Y pues ya, eso sería todo. Ya no les voy a quitar mucho su tiempo. Entonces se van a descansar un rato antes de su almuerzo por si van a hacer algo. Y están pendientes siempre a WhatsApp, por favor. Ya sé que les escriba o en la tarde, en la noche o mañana temprano en la mañana que les escriba. Estén pendientes, por favor, para que no se les vaya ahí a escapar. Entonces, que tengan un feliz día, joven.